Wolfgang Pauli, escritos sobre física y filosofía. Continuación. En física, las parejas antagonistas reales como partículas y ondas o posición y momento, el contraste solo es superable en forma simétrica. Mientras exista esta dualidad, es necesaria una nueva forma de matemática de la ley física que haga que los cuerpos sin campos de prueba sean física y lógicamente inviables. Ambas posibilidades deberían ser excluyentes a fin de adecuarse a las leyes de la naturaleza. Se debería estar abierto a nuevas posibilidades lógicas y empíricas, incluso si no están previstas en dichos sistemas. Dice Pauli: confiamos en que el espíritu humano siempre será capaz de crear ideas que se adapten de alguna forma a los objetos externos que nos expresan a través de nuestros sentidos, datos que actúan a modo de testigos observador de la materia o de la energía en el sentido de la física, ya que tanto el interior del espíritu humano como los objetos que percibimos exteriormente están sometidos al mismo orden cósmico. Teoría y experimento. Sobre comentario y tesis de P. Bernays. El punto de vista dual de F. Gonset respecto al diálogo entre experimento y teoría es el punto de vista dual de F. Gonset respecto al diálogo entre experimento y teorías. Es un caso especial de una relación más general entre los conceptos de interno psíquico y de externo físico. Sobre el conocimiento, el interés está en la relación entre el conocedor y lo conocido. Desde el punto de vista empírico, cada explicación se reduce a una descripción, sin tener en cuenta que la postulación de un concepto o sistema de conceptos, ley natural, es una realidad psíquica de importancia decisiva. Teniendo en cuenta a Platón, se puede ver que el proceso de comprensión de la naturaleza o el de la felicidad que se experimentó con esto deviene en la realización consciente de un conocimiento nuevo. El puente entre percepciones sensoriales y conceptos no se puede construir mediante lógica pura, sino que se basa en un orden cósmico independiente de nuestra selección, en un orden diferente al construido por el mundo de nuestra selección. Diferente al construido por el mundo fenomenológico, abarca tanto lo físico como lo psíquico, al sujeto como al objeto. Respecto al conocimiento, la psicología moderna ha establecido que la comprensión es un proceso que se inicia mediante otros que se desarrollan en el inconsciente desde un tiempo no preciso. En el nivel preconsciente del conocimiento, el lugar de los conceptos claros es ocupado por imágenes con fuerte contenido emocional
no pensadas, sino contempladas. Estas imágenes son sustratos de imágenes simbólicas o arquetípicas preexistentes. Bernays no considera, como Kant denominaba esto, juicios sintéticos a priori como las precondiciones de la comprensión humana en general, sino simplemente como precondiciones especiales de la ciencia exacta y matemáticas de su época. A diferencia de Platón y de acuerdo con la filosofía overture de Goethe, se consideran las imágenes primordiales preexistentes no como inalterables, sino como relativas al desarrollo de punto de vista consciente, sinapsis. La reacción de la conciencia sobre las imágenes del inconsciente tal vez no pueda ser separada de la acción inversa de las imágenes sobre la conciencia por ser por ser la complementariedad que constituye la esencia del proceso del desarrollo del conocimiento humano de Gonset, que llamó dialéctico. Fenómeno y realidad física. Se tratará de la estructura lógica de las teorías físicas, incluyendo sus relaciones características con observación y la experimentación. Con el ejemplo de la mecánica clásica, las teorías clásicas de campos relativistas y la mecánica cuántica. Fenómeno y realidad en la vida cotidiana del físico. Los tonos, los colores o las impresiones táctiles y las apariciones de ideas y pensamientos se les debería llamar fenómeno. Así como la idea no sigue un curso arbitrario, la conexión, sinapsis, de contenidos en la conciencia es lo que nos permite distinguir el sueño de la vigilia y percibir como existentes involuntariamente los objetos exteriores. Fenómeno psíquico diferente a realidad física. El hombre tendrá la experiencia de una realidad que describe en los términos que a él le parecen apropiados. Puede admitir juicios ontológicos condicionados por sus improntas personales, esfuerzos, esperanzas, deseos, espíritu. Entre estos están los del investigador científico con su capacidad y conocimiento de la época que le toca. El investigador en ciencias exactas le toca tratar con fenómenos y realidades especiales. Debe de restringirse a lo que es reproducible, no porque esto sea más importante que lo único, sino que lo esencialmente único está fuera del alcance de los tratamientos mediante métodos científicos, y la finalidad de estos son descubrir y constatar las leyes de la naturaleza. Se denomina teoría física a la formulación conexionada de sistemas conceptuales constituidos por reglas y ecuaciones matemáticas que se pueden vincular con datos experimentales y a la que se le describe como modelo de realidad. Las teorías nacen de una comprensión que puede esclarecerse si la consideramos, si siguiendo a Platón las consideramos como el establecimiento de una aproximación congruente entre las imágenes internas.
los objetos exteriores y su comportamiento. Bort dice que la objetividad de una explicación científica de la naturaleza debería definirse tan liberalmente como fuera posible. Objetivo es cada uno de los modos de contemplar lo que uno puede comunicar a quienes, teniendo conocimiento preliminar, las entienden y aplican, es decir, lo que podemos hablar con los demás. En este sentido, todas las teorías y las leyes físicas son objetivas. Sin embargo, por su diversa estructura, el fenómeno físico es complejo y normalmente su descripción incorpora conocimiento teórico adquirido previamente como experiencia instrumental. En esto, y no el aislamiento de los datos, lo que es útil al físico en su vida cotidiana. Bohr lo define como el relato de las observaciones que se obtienen bajo circunstancias específicas y que incluye un juicio acerca del experimento completo. Esto habla de un fenómeno nuevo cuando se cambia una parte del dispositivo experimental y da cuenta de la limitación concerniente a la divisibilidad del fenómeno cuando se trata de explicar la naturaleza. Estructura lógica de las teorías físicas. La estructura lógica de las teorías físicas es una definición de fenómeno que ha sido formulada pensando especialmente en la mecánica cuántica. Tomaremos las de Galileo y Newton, que llamamos clásicas, a las de la relatividad y a la mecánica cuántica. Un punto es el concepto de causalidad en mecánica clásica. No se puede hallar causa alguna que justifique el movimiento uniforme ni del estado de reposo. El reconocimiento de esto estuvo relacionado con la aplicación del concepto matemático de grupo en física. Los clásicos admiten el grupo de todos los movimientos de traslación uniformes llamado grupo de Galileo, dos estados relacionados por un elemento de grupo se llama equivalentes respecto del grupo considerado, por lo que la descripción de la naturaleza no debe incluir preferencias a uno de estos estados sobre el otro. Este concepto de grupo en Einstein condujo importantes resultados en las teorías especial y general de la relatividad. En la primera, el grupo de Galileo es sustituido por el grupo de Lorentz. En la teoría de la relatividad general, el grupo se extiende al grupo de transformaciones de todas las coordenadas, y esto solo puede hacerse incluyendo en la teoría una realidad física nueva, el campo gravitacional. La idea de causalidad, criticada desde el punto de vista empírico por Hume, ha experimentado una generalización esencial en la mecánica cuántica, que por querer dividir el concepto de causalidad en uno físico y otro ontológico, se introducen dos regiones separadas, una en la que se lo aplica y otra en la que no se lo hace. En lugar de causal, el físico prefiere decir determinista, que es una teoría en la que el estado de un sistema en cualquier instante anterior o posterior se deduce matemáticamente del estado en un instante dado, introduciendo la posición y velocidad inicial de las masas como
dos magnitudes independientes que caracterizan el estado. De aquí se desprende el desarrollo del concepto de antagonistas complementarios. La mecánica cuántica es considerada globalmente como una teoría no determinista en la que el azar sí tiene un papel. Sin embargo, incluso en mecánica cuántica tiene un determinismo, un papel restringido. La física cuántica postula la evolución determinista de la función de onda cuando no es observada o medida, y una evolución o colapso azaroso del estado de un sistema microscópico cuando se realiza una medida sobre este. Eso sugiere que el azar juega un papel importante en la escala atómica, pero que a escala humana el mundo es prácticamente determinista, aunque existe la posibilidad de que un efecto cuántico amplificado introduzca el azar también a escalas mayores. El establecimiento del principio de indeterminación en la mecánica cuántica puso de manifiesto la inconsistencia de tal determinismo, mas por otra parte dio pie a que la filosofía idealista lo interpretara en un sentido indeterminista. Conclusiones acerca del libre albedrío del electrón, ausencia de la causalidad en los microprocesos y compañía. El materialismo dialéctico supera la limitación del determinismo mecanicista y, reconociendo el carácter objetivo y universal de la causalidad, no la identifica con la necesidad, no reduce su manifestación al tipo exclusivamente dinámico de las leyes, regularidades estadística y dinámica. La lucha entre el determinismo y el indeterminismo, siempre viva, se ha agudizado sensiblemente en la actualidad, tanto en la ciencia natural como, ante todo, en lo tocante al estudio de los fenómenos sociales. Tan fundamental como la mecánica clásica de las partículas puntuales es la física de campo de Faraday y Maxwell, electrodinámica, ampliada por Einstein en la teoría relativista de la gravitación. El concepto de campo surge por abstracción de las condiciones para su medición. Así se introduce una dualidad entre campos y sus fuentes que ocasiona problemas hasta ahora sin solución. Sin embargo, Einstein confía en establecer una teoría de campo unificado que abarque a la totalidad de la física, aun confesando que le es imposible demostrarlo. Pese a que esto sea lógicamente posible, físicamente es ficticio. Una teoría satisfactoria debería permitir que el campo y el cuerpo de prueba se consideren antagonistas complementarios. La física clásica de campos y la mecánica clásica se encuentra entre las teorías deterministas. Einstein lo consideraba realista. Hay algo como el estado real de un sistema físico que existe objetivamente con independencia de cualquier observación o medida, y que en principio puede describirse como por los métodos de expresión de la física. Además señala que considera a la mecánica cuántica como incompleta y que no está dispuesto a renunciar al, a la esperanza de que cuando ésta se complete se establecerá
su estricto requisito de realidad. Einstein dice además que solo una teoría de este tipo, realista en sentido estricto, puede garantizar el discernimiento entre sueño y vigilia, y entre imaginación y alucinación, así como una realidad objetiva válida en cualquier caso. Bohr y Heisenberg no comparten esto, y Pauli dice que el observador en la física actual es aún demasiado objetivo y que la física se desviará aún más del ejemplo clásico. Todo acto y observación es una interferencia de magnitud indeterminable interrumpe la relación causal entre fenómenos anteriores y posteriores. La ganancia en conocimiento a partir de una observación trae como consecuencia necesaria y natural la pérdida de algún otro. El observador elige cuál es el que se gana y cuál es el que se pierda, antagonistas complementarios. Por lo tanto, la interferencia con las fuentes de información del sistema altera su estado y crea un fenómeno nuevo en el sentido de Bohr. Cualquier intento de subdividir el fenómeno crea otro fenómeno como consecuencia de la interacción indeterminable con el aparato, sin conseguir el objetivo de la subdivisión del fenómeno original. Se pone de manifiesto características nuevas de indivisibilidad o completud, ajenas a la descripción clásica de la naturaleza. 2. Dado el estado de un sistema objeto, se puede hacer predicciones estadísticas sobre resultados de observaciones futuras, probabilidad primaria. El resultado de una sola observación no está determinado mediante leyes, siendo entonces un final sin causa necesario para considerar como una generalización racional de la física clásica y la complementariedad como una generalización de la causalidad en el sentido más estricto. Llevar a cabo esta generalización libre de contradicciones está garantizada por el formalismo matemático de la mecánica cuántica u ondulatoria, caracterizado por el formalismo matemático de la mecánica cuántica u ondulatoria, caracterizado cada sistema por la estructura abstracta de las reglas de conmutación de los operadores, como por el operador hamiltoniano que determina la evolución de los estados en el tiempo con tal de que no se realice ninguna observación desde el exterior que interfiera con el sistema. 3. Heisenberg señala que la mecánica cuántica prevé un corte entre el observador o instrumento y observación por un lado y el sistema observado o instrumento de observación por el otro lado. En mecánica cuántica no relativista, la posición de este corte, a diferencia de su existencia, es arbitraria. La relación entre el aparato de medida y el campo medido se muestra menos simétrica, pero Bohr demuestra lo esencial que sería el requisito de poder considerar el aparato de medidas como casi clásico, así prescindir de su constitución atómica.
Por consiguiente, se tiene la impresión de que el instrumento de observación sujeto debe poseer mayor grado de estabilidad que el sistema observado objeto. 4. En física cuántica, los resultados de observaciones únicas son susceptibles de ser comprobadas por varios observadores y no pueden ser influidos por ellos al tratarse de fenómenos que tienen lugar en aparatos de medida clásicos. Los resultados se presentan como realidad objetiva regida por leyes de probabilidad. En mecánica cuántica, las propiedades subjetivas o psíquicas del observador no forman parte de las descripciones físicas de la naturaleza. La transformación del estado, que es inherente a cualquier medida, no parece completitud del sujeto y objeto, en cuanto que el observador, al ganar o perder información a través de la medida, se separa una vez más del sistema medido, el objeto. En tanto, la percepción de un contenido de la conciencia es también una observación. La cuestión de separar el sujeto y objeto conduce y existe desde la física hasta el más extenso de los fenómenos de los seres vivos. Aquí hacemos otra pausa y continuaremos con el título La física en un estado de desarrollo abierto.